Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola queridos amigos, les habla Eduardo desde Portugal. El pasaje que tenemos para meditar en esta mañana es el Evangelio de Lucas en el capítulo 17, versículo 1 al 19. Dice así la palabra de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino el extranjero. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí podemos ver varios enseñamientos, palabras simples pero con mucha profundidad. A veces pensamos que decir cosas simples carecen de profundidad. Y yo veo todo lo contrario. En la Biblia, en las enseñanzas del Señor Jesús, muchas veces el Señor Jesús les habló como si le estuviera hablando a niños, a criaturas. Y vemos que esos enseñanzas, son simples y básicas. No quiere decir que sean fáciles de cumplirlas, pero sí podemos poner en práctica todo lo que nuestro Señor Jesús nos dice y nos dejó escrito en la Biblia. Desde el versículo 1 al versículo 4 encontramos un Jesús que advierte, ¿sí? Un Jesús que decía, fíjense, miren, no es que no vayan a pecar más, pero hay de aquel que hace pecar a otro, ¿sí? Es algo que es difícil de pensar, pero que muchas veces practicamos. El tropiezo para otro hermano. Muchas veces decimos que nosotros vivimos de la manera que queremos y que nadie nos puede decir nada, pero si nosotros tenemos en mente que formamos parte de un cuerpo, tenemos que saber que nuestras decisiones sí van a afectar a otros. También vemos que un Señor que amonesta, ¿sí? Porque dice: ay de aquel. Sabemos de esos ay del Señor Jesucristo, ¿no? Esos ay del Señor Jesucristo eran juicio, ay de aquel. O sea que no va a ser fácil para la persona que se la pasa
todo el día poniendo tropiezo para sus hermanos. También encontramos un Jesús que anima. ¿Y anima a qué? Anima a la práctica del perdón. ¿Sí? No es fácil perdonar. Por eso él menciona de las 7 veces, y muchas veces decimos, tenemos que perdonar entonces 49 veces. No se trata de eso, se trata de que tenés que practicar el perdón. Hace poco tuve una situación en la cual me he sentido ofendido y les aseguro que no es fácil perdonar. O sea, una cosa es decir, sí, lo tenés que perdonar porque Cristo te perdonó a vos, ¿no? Cosas que a veces escuchamos, que sí, que están bien, tenemos que pensar en eso. Pero no es así tan fácil, porque nosotros no somos Cristo, nosotros no somos el Señor. Entonces, claro, a nosotros nos va a costar perdonar, nos va a costar retomar la confianza. Va a ser difícil, pero tenemos que ponerlo en práctica. También vemos que nos pide una exhortación, ¿no? Y también son cosas que no son fáciles. No es fácil exhortar al otro hermano, mira, vos te equivocaste, lo que dijiste me afectó. No son cosas fáciles, pero son cosas prácticas. El versículo 5, el versículo 6 hay un pedido de parte de los apóstoles, un poco extraño, un poco raro, como si la fe fuese algo que no dependiera de una acción. Por eso vemos aquí que Jesús los desafía, ¿sí? Y acordate siempre que para crecer en la fe siempre vas a tener que dar un paso al frente. Ese es el desafío que Jesucristo les pone a ellos. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, que es la semilla más chiquita que hay en el mundo, ustedes van a lograr cosas inimaginables, porque hacer que un árbol plantase en el medio del mar no es algo que uno pueda llegar a imaginar, ¿no? Entonces, cuando uno tiene fe, pero actúa, ¿sí? Se mueve, esa fe va creciendo. Siempre va a ser un paso al frente. Recuerden de Moisés, recuerden de Josué, ¿no? Siempre con un paso al frente y se abrió el mar, se abrió el río. Eso pide nuestro Señor Jesús, que nosotros podamos dar aquel paso al frente. El versículo 7 al versículo 10 Jesús le da un ejemplo de cómo se debe servir. Con una buena actitud, sin pretender un reconocimiento, aunque nosotros sepamos que nuestro galardón, ¿sí?, nuestro premio está en los cielos, ¿sí? Desde el versículo 11 al versículo 19, que fue lo último que leímos de los leprosos, Jesús, nosotros vimos que ellos reconocieron la persona de Jesús, por eso lo llaman desde lejos, ¿sí? No se acercaban porque estaban en una situación de enfermedad y no se podían acercar a las personas, los leprosos. Reconocieron que Jesucristo podía ser la persona que los podía llegar a sanar. Entonces, cuando Jesús les dijo, bueno, ustedes tienen que ir a los sacerdotes, o sea, esa palabra que Jesús les da, tienen que volver a los sacerdotes. Yo me imagino la conversación de ellos, ¿no? O sea, ellos vienen a Jesús, vinimos a Jesús porque sabíamos que Jesús no podía sanar y Jesús nos manda para los sacerdotes, los que nos rechazaban, los que nos apartaban, los que nos discriminaban, los que no nos atendían. Pero bueno, vamos a confiar en que la palabra de Jesús es la palabra que tenía que ser obedecida. Y fueron. Y también reconocieron su poder, porque antes de llegar, ellos quedaron sanos, ¿no? Entonces nosotros vemos que reconocieron la persona, la palabra y el poder de Jesús. En nuestra vida tiene que haber una vida de reconocimiento. Tenemos que practicar una vida de agradecimiento también. Por eso, querido amigo, si tú recuerdas estas enseñanzas simples, ¿sí?, y las pones en práctica, vas a crecer en la fe.
vas a poder tener aquel crecimiento. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.